Hola a todos, una vez más, aquí estamos un viernes a las 8 de la tarde, puntuales, como siempre, no podía faltar. Bien, hoy vamos a hablar de tipos y modos de distorsión en un altavoz. En un altavoz la distorsión ocurre cuando el sonido que produce no coincide fielmente con la señal de entrada, lo que provoca que el sonido esté alterado o modificado de alguna manera. Existen varios tipos y modos de distorsión en los altavoces que pueden clasificarse de dos grandes maneras o categorías: distorsión armónica y distorsión no lineal. Distorsión armónica. Este tipo de distorsión ocurre cuando el altavoz introduce armónicos adicionales que no estaban en la señal original. Generalmente es causada por la respuesta no lineal de los componentes del altavoz. Distorsión armónica total o THD. En la medida de la suma de todas las armónicas generadas por el altavoz, insisto, por el altavoz, y se expresa como un porcentaje de la señal original. Cuanto más bajo es este porcentaje, evidentemente, menor es la distorsión. Distorsión del segundo armónico. Este es el caso en que se genera un tono a una frecuencia que es el doble de la frecuencia original. Distorsión del tercer armónico. Aquí se genera una señal 3 veces a la frecuencia original. Este tipo de distorsión es más común a volúmenes altos. Distorsión intermodulativa. Ocurre cuando dos o más señales de diferentes frecuencias interactúan dentro del altavoz, creando frecuencias que no estaban presentes en la señal de entrada o señal original. Esto es típico cuando el altavoz tiene que reproducir tonos complejos o música, evidentemente. Distorsión por sobreexcursión. Se produce cuando el cono del altavoz o el diafragma se mueven más allá de su capacidad física de desplazamiento. ¿Recordáis? Generalmente se aplica demasiado volumen o potencia en él y sobreexcursiona. Esto genera una ruptura en el sonido que se vuelve más sucio o rasgado. El cono sobreexcursiona, la bobina sobreexcursiona y se genera este sonido sucio o rasgado. Distorsión de compresión también ocurre. Ocurre cuando el altavoz no puede aumentar el volumen de salida al mismo ritmo que la señal que le es eh, suministrada o señal de entrada. Esto generalmente sucede a niveles de volumen muy altos, donde el altavoz ha alcanzado su límite máximo de potencia. Como resultado, no puede producir las señales más fuertes adecuadamente. Distorsión de fase. Ocurre cuando las diferentes frecuencias no llegan al oyente en el momento correcto, debido a desajustes en el altavoz o la acústica del entorno. Esto puede hacer que los sonidos pierdan claridad y precisión, ya que ciertas frecuencias se reproducen fuera de fase. Distorsión por saturación. Ocurre cuando el amplificador interno u externo que alimenta al altavoz no puede suministrar más potencia. Lo vimos también hace unos días en un post al respecto. Lo que hace que el altavoz reproduzca una señal recortada, cortando las partes superiores e inferiores de la señal de la onda. Esto genera un ruido rasposo o granuloso. Distorsión de cruce en los crossovers. En altavoces con múltiples vías, buffers, tweeters, squawkers, super tweeters, subwoofers, etc. Los filtros de cruce, crossovers, distribuyen las frecuencias a los altavoces de forma correspondiente. Si estos filtros están o no están bien diseñados, puede crear distorsiones al hacer que estas frecuencias se sobrepongan y no reproduzcan de manera adecuada. Distorsión mecánica. Resulta de defectos o limitaciones en los componentes físicos del altavoz, como el cono, la bobina o los soportes. Ya no digamos estos señores como el señor de León, que fabricaba altavoces con chibles, cuartillas o formatos A4 con papeles de 60, 70 y 80 gramos. Cualquier desgaste o daño o mala fabricación, evidentemente, puede provocar ese tipo de distorsión, afectando la capacidad del altavoz para mover en el aire de manera precisa. Modos de distorsión. A bajos volúmenes. La distorsión puede ser baja, pero si el altavoz tiene un mal diseño o materiales de baja calidad, como acabamos de ver, aunque puede generar distorsiones armónicas o de fase de forma más que considerable. A altos volúmenes ya no hablemos. Las distorsiones más comunes son la sobreexcursión, saturación y compresión debido al gran esfuerzo extremo al que se somete al transductor o altavoz. En transistorios rápidos, cambios rápidos de señal, como los golpes de batería, los chins de los platos, pueden hacer que el altavoz distorsione si no tiene una buena respuesta en transitorios, creando una distorsión temporal. La calidad y el diseño del altavoz, el ajuste de sus componentes y su nivel de potencia determinarán el nivel de distorsión y la capacidad para manejar señales sin alterar su fidelidad sonora.
Distorsión térmica, que también existe. Ocurre cuando la bobina del altavoz se calienta debido a una exposición prolongada a niveles altos de potencia. Este calor afecta la capacidad del altavoz para moverse con precisión, lo que genera variaciones en la señal reproducida. La distorsión térmica tiende a aumentar a medida que el altavoz se calienta, evidentemente, lo que puede afectar significativamente el rendimiento en aplicaciones de audio de largo plazo, como sesiones prolongadas de escucha a volúmenes considerables o altos. Distorsión Doppler. Esta distorsión se produce cuando los componentes del altavoz, especialmente el cono, se mueve hacia adelante y hacia atrás al reproducir graves, mientras al mismo tiempo tiene que reproducir frecuencias más altas. Entiéndase, por ejemplo, los full range. El efecto Doppler causa un desplazamiento de las frecuencias, lo que genera distorsiones en los tonos más agudos, evidentemente. Este tipo de distorsión es más evidente en los altavoces que tienen que generar un amplio rango de frecuencias con un solo transductor, aunque sean de multicono. Distorsión de caja o gabinete, que también existe. El diseño y el material del gabinete de un altavoz también puede producir distorsiones. Si el gabinete vibra demasiado debido a frecuencias graves, estas vibraciones pueden interferir en el sonido original, creando un ruido no deseado. Este tipo de distorsión se puede reducir utilizando materiales más rígidos y diseños que minimicen las resonancias internas. Distorsión por interferencias electromagnéticas o EMI también existen, ahora las vemos. Ocurre cuando el altavoz está cerca de fuertes o fuentes de interferencia electromagnéticas como teléfonos móviles, monitores, switches, routers o fuentes de energía eléctrica, lo que puede afectar la señal de audio. Esto suele manifestarse como ruidos de zumbido o ruidos de fondo. Los altavoces con amplificadores incorporados, evidentemente, o autoamplificados en altavoces sin amplificación, esto no ocurre, a no ser que esto venga dado por los amplificadores a los cuales hemos emparejado. Distorsión por acoplamiento acústico. Este fenómeno ocurre cuando el altavoz está ubicado demasiado cerca de una pared, esquina o superficie reflectante. Las reflexiones del sonido pueden interferir con la onda directa, creando cancelaciones de fase, picos resonantes en ciertas frecuencias, lo que provoca una alteración en el sonido percibido. Esta distorsión es más frecuente en entornos acústicos no tratados o con poca absorción sonora. No nos pasemos con la absorción, no hagamos las cosas mal hechas, hagámoslas bien hechas. Distorsión de difracción. Ocurre cuando el sonido que emite el altavoz choca con los bordes del gabinete o con otros objetos en la sala, provocando pequeñas ondas reflejadas que interfieren con la señal original. Estas interferencias pueden alterar la claridad de la imagen estéreo, la holografía y provocar un sonido menos preciso. Distorsión por desalineación de transductores o desfase. En altavoces de múltiples vías, si los diferentes transductores, buffers, tweeters, squawkers, etc., no están perfectamente alineados, ya no digamos lo que hacen más de uno que hacen y crean altavoces, pueden llegar a distintos momentos al oyente, lo que genera un desfase temporal. Este problema es especialmente notable en altavoces mal diseñados o en sistemas mal ajustados, que pueden causar que el sonido parezca desarticulado o impreciso. Factores que agravan la distorsión en altavoces. Sobrecarga del altavoz. Cuando se aplican niveles de potencia superiores a los que el altavoz puede manejar, ya no hablemos lo que va a pasar con la distorsión, tanto el amplificador como el altavoz pueden saturarse, y de hecho lo hacen, lo que provoca una distorsión más que considerable. Un amplificador con suficiente margen dinámico, ya lo vimos, puede minimizar este riesgo, pero en altavoces de baja potencia o los amplificadores mal ajustados o mal calibrados son más propensos a subir y sufrir esta distorsión. Diseño del altavoz. El diseño interno del altavoz, incluida la rigidez de los componentes, el tipo de material del cono, la suspensión, la bobina, afecta directamente el nivel de distorsión. Materiales más rígidos y bien diseñados tienden a reducir las deformaciones del cono y la generación de armónicos no deseados. De ahí mi respuesta a un lector o a un oyente que me preguntó si prefería conos rígidos a conos blandos. Ahí tenéis la respuesta. Ubicación en la sala. La disposición de los altavoces en la sala tiene un impacto muy significativo en la calidad del sonido. La interacción con las superficies reflectantes, la proximidad en paredes o esquinas y la forma de la sala en sí pueden contribuir a la distorsión del sonido a través de interferencias y resonancias. De ahí el 30% de importancia de la sala en nuestros equipos.
Calidad de los materiales y componentes. La calidad de los componentes del altavoz, como los transductores, la suspensión, la bobina, los filtros, influyen directamente en la capacidad de manejar señales de alta potencia sin introducir distorsión. Los altavoces de gama alta utilizan materiales avanzados como el Kevlar, la fibra de carbono, los diamantes, los materiales ligeros, para reducir la distorsión y mejorar la respuesta. Ecualización o filtros mal diseñados o ajustados. Un ecualizador mal ajustado o jugando a la babalá que empuje ciertos rangos de frecuencias más allá de lo que los altavoces pueden manejar, seguro puede provocar distorsión. Esos que juegan con los ecualizadores y que dicen, no sirven para nada, mira, yo pego esta curva y ves lo mal que suena. Eso es lo que pasa. Esto es especialmente evidente en los graves donde el boost excesivo puede provocar la distorsión por sobreexcursión, así de simple. Medidas para minimizar la distorsión. Utilizar un altavoz de mayor calidad con materiales que minimizan la distorsión mecánica y armónica. Optimizar la potencia del amplificador para que coincida con la capacidad del altavoz. Un amplificador sobredimensionado puede causar distorsión, señores, por sobreexcursión, mientras que uno infradimensionado puede generar distorsión por saturación, incluso la destrucción de nuestros altavoces. Ubicar los altavoces adecuadamente en la sala, evitando esquinas y superficies reflectantes, puede causar distorsión acústica. Perdón, hacerlo bien puede minimizar la distorsión acústica. Tratar la sala acústicamente, ya lo vimos en un par de posts, reducir las reflexiones no deseadas y las resonancias, lo que también ayudará a minimizar la distorsión acústica. Tenéis un par de posts donde hablábamos de cómo tratar nuestra sala con muy poco dinero o prácticamente cero, con utensilios y herramientas que tenemos en casa, o cómo hacerlo un poco más profesionalmente. Lo podemos hacer de las dos maneras con resultados más que correctos y precisos. Controlar la temperatura de los altavoces, señores, durante las sesiones prolongadas o de alto volumen para evitar la distorsión térmica. Distorsión debida al mal ajuste del punto de cruce en los crossovers. Estos que dicen, yo le meto un crossover que lo compro ahí en AliExpress, lo pongo en mis altavoces e incluso dialogo con ellos. ¿eh? El crossover es un circuito que divide la señal de audio, ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, en diferentes rangos de frecuencias y los envía a los transductores correspondientes, woofers, tweeters, squawkers, hipertweeters, subwoofers, etc. Si el punto de cruce está mal diseñado o mal ajustado, ciertas frecuencias pueden quedar sin reproducir o pueden ser mal manejadas por un transductor que no está diseñado para ellas, lo que generará seguro distorsión. Por ejemplo, si el crossover envía frecuencias graves a un Twitter, no os cuento lo que va a pasar, que está diseñado solo para agudos, el Twitter podría saturarse rápidamente, produciendo un sonido distorsionado o incluso llegándose a quemar. Lo mismo ocurre si el buffer recibe frecuencias demasiado altas para manejar adecuadamente. Va a ser incapaz de reproducirlas. Distorsión por resonancia. Este tipo de distorsión ocurre cuando el altavoz y el gabinete entran en resonancia a ciertas frecuencias, lo que amplifica de manera no deseada esas frecuencias. La resonancia puede provocar picos de volumen en frecuencias específicas, distorsionando las señales originales. Los diseñadores de altavoces que se precien suelen intentar ajustar el diseño del gabinete para evitar que ocurran resonancias internas, pero una sala con malas características acústicas también puede inducir resonancias internas. De ahí la importancia del 30% en nuestras salas. Factores relacionados con la resonancia. Gabinetes mal amortiguados. Si el gabinete del altavoz no está suficientemente amortiguado internamente, las ondas sonoras generadas dentro del altavoz pueden reflejarse y resonar, interfiriendo con la señal que se está reproduciendo. Frecuencias resonantes en la sala. En ciertos espacios, las dimensiones de la sala pueden causar que algunas frecuencias resuenen de manera no natural, también llamadas nodos, amplificando esas frecuencias y causando una distorsión perceptible en respuesta del altavoz. Distorsión por interferencias cruzadas. En un sistema de múltiples altavoces, donde varios altavoces están en uso simultáneamente, puede haber interferencias entre señales de los altavoces, lo que provoca distorsión. Esto puede suceder si los altavoces no están correctamente alineados, vuelvo a insistir, o si la señal de audio se distribuye de manera desigual. Problemas en los cruces, en los divisores de frecuencias, o en los filtros.
La interferencia de fase puede ocurrir cuando la señal de un altavoz interfiere con la de otro, generando cancelaciones o refuerzos de ciertas frecuencias, lo que puede dar lugar a distorsiones seguras. Distorsión en el tiempo de respuesta. Algunos altavoces no tienen la capacidad de responder adecuadamente a cambios rápidos de señales o lo que se llaman transientes, especialmente cuando los transductores no son lo suficientemente rápidos. Esto genera una distorsión temporal, ya que el altavoz se retrasa en la reproducción de los transitorios rápidos, como golpes de batería, sonidos cortos y agudos, como de los platos. Este tipo de distorsión se denomina distorsión temporal o transitoria. Distorsión por cancelación de fase. Cuando dos altavoces no están bien posicionados o alineados, vuelvo a insistir, entre sí, las ondas sonoras pueden interferir en ciertas frecuencias, produciendo lo que se llama una cancelación de fase. Esto significa que en ciertos puntos del espacio, ciertas frecuencias pueden cancelarse parcialmente o incluso completamente, lo que altera la respuesta en frecuencias del sistema. Esto es común en altavoces mal colocados o en sistemas de sonido estéreo, donde los altavoces están demasiado cerca o mal orientados. Distorsión por ajustes en la impedancia. Los altavoces tienen una impedancia nominal y otra eléctrica. Si el amplificador está mal ajustado o no es compatible con esta impedancia, puede haber problemas de rendimiento que lleven a la distorsión. ¿Empezáis a ver lo que es el match? Por ejemplo, si un amplificador está diseñado para funcionar con altavoces de 8 ohmios y se le conectan altavoces de 4 o 2 de 8 en paralelo, el amplificador podría sobrecalentarse o saturarse causando distorsión. ¿Veis lo que es el match? Distorsión relacionada con desajuste de impedancia. Volveremos a hablar del match, os lo prometí y lo vamos a hacer. Sobrecarga del amplificador. El desajuste de impedancia puede hacer que el amplificador trabaje más de lo que está diseñado, causando distorsión por saturación. Reducción del rango dinámico. Si el amplificador no puede manejar adecuadamente la impedancia del altavoz, puede no reproducir con precisión las variaciones de la señal, lo que afecta al rango dinámico y generar distorsión. ¿Seguimos viendo lo que es el match? Distorsión de alineación temporal. En los altavoces de rango completo, o full range, o sistemas de múltiples transductores, las frecuencias altas y bajas a veces llegan al oyente en momentos ligeramente diferentes, debido a las diferencias físicas entre el buffer y el tweeter y el squawker. Distancias física incluso entre transductores. Algunos cogen una caja, le hacen 2 agujeros o 3, ponen los elementos y cagada. Esta distorsión de alineación temporal puede provocar un sonido desconectado o difuso, especialmente en los agudos, donde el oído es más sensible a los ajustes temporales. Modos específicos en los que se puede amplificar la distorsión. Distorsión en altavoces de baja calidad. Altavoces de baja calidad suelen tener una mayor propensión a generar distorsión. Los materiales de baja calidad en los componentes como conos de papel, imanes pequeños, bobinas del altavoz mal diseñadas, limitan la capacidad del altavoz para manejar altas potencias y reproducir frecuencias con precisión. Distorsión en sistemas de audio sobrecargados. Cuando se conecta un altavoz o un sistema de altavoces a un amplificador que no puede manejar demandas de potencia o viceversa, como ya vimos en un anterior post, ambos elementos pueden sufrir una sobrecarga. De hecho, no pueden, se sobrecargan. Este tipo de sobrecargas genera lo que se llama clippings o recortes de señal, donde las señales más fuertes se recortan por arriba y por abajo, creando una distorsión más que considerable. Distorsión por ubicación incorrecta del altavoz. La ubicación incorrecta de los altavoces en la sala puede intensificar la distorsión acústica. Colocar los altavoces en esquina o cerca de paredes puede amplificar las frecuencias graves de manera desproporcionada debido a las reflexiones del sonido, lo que genera un boom en los graves que distorsiona la respuesta original del altavoz. Distorsión en altavoces para exteriores, perdón. Los altavoces utilizados en exteriores están más expuestos a problemas de distorsión debido a la falta de superficie reflectante, lo que puede ayudar a mejorar la percepción del sonido en interiores. Además, factores como la humedad, la temperatura extrema, alta o baja, las condiciones climáticas, afectan gravemente a los componentes generando más distorsión. Resumen y prevención de las distorsiones en altavoces. La disposición de los altavoces es realmente un problema complejo que involucra tanto factores mecánicos como eléctricos y acústicos. Para minimizar la distorsión es crucial considerar un diseño de los altavoces de calidad con materiales duraderos y transductores bien afinados. Correcta elección de un amplificador asegurando que sea compatible con la impedancia y la potencia del altavoz.
posicionamiento adecuado de los altavoces, evitando una superficie o superficies reflectantes o resonantes que pueden afectar el sonido. Uso moderado de la ecualización, evitar realzar frecuencias de forma exagerada o jugar con los ecualizadores a la babalá, y llevar a los altavoces al límite. Tratar las salas acústicas con paneles absorbentes, difusores también a la babalá, las reflexiones sonoras y evitar cancelaciones de fases también a la babalá. Compramos, venga, thousands y thousands, porque nos lo dice el señor de Crino Audiófilo, yo te lo vendo, tú lo colocas y luego que te den. Mantenimiento adecuado, evidentemente, evitar sobrecalentamientos en los altavoces, mantener los altavoces limpios, las suspensiones, las gomas, las espumas en los componentes y que funcionen de manera óptima. Entender cómo y por qué ocurre la distorsión ayuda a optimizar la reproducción del sonido, logrando una experiencia más fiel y precisa. Y esto es todo por hoy, señores, que como siempre os digo, ni es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Nos vemos.